Chicos, no todos a la vez. Rápidamente, ¿quién me comparte? Vanessa Arteaga. ¿Estás, Vanessa? Sí, profe, ahorita le mando una foto a WhatsApp y la comparto, por favor. Listo, con gusto. ¿Alguien tuvo alguna dificultad en hacer ese cuadrito comparativo o no? Lucía, Lucía, ¿sí me escuchas? Sí, ¿Tuviste dificultades? no dificultad, pero aún no lo termino, profe, me faltan algunos. Bueno, pues miramos lo que nos manda su compañera. Entonces voy a compartir lo que me manda su compañero. Ahí está mirando, sí, ¿no? Entonces su compañera hace el siguiente resumen. Dice, movimiento rectilíneo uniforme, está la definición de velocidad, está la de desplazamiento y está la de tiempo. Bien. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, están las cuatro ecuaciones para X, están las cuatro ecuaciones para Y, que es el movimiento de caída libre, ¿cierto? Ahí están las cuatro ecuaciones para Y. Ajá. Luego dice movimiento en el plano rectilíneo uniforme. Ahí, compañera, compañera, ¿si me escuchas? La que está compartiendo la foto, ¿quién es? Sí, profe. ¿Cuál es su nombre? Vanessa Arteaga. Vanessa, ahí tienes un error porque ese no es movimiento rectilíneo uniforme en el plano, ¿no, Vanessa? Ese es Ujú. movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en el plano. Mira que son las mismas cuatro ecuaciones, solo que Ah, sí, perdón. Ujú. te falta una A nomás ahí. Sí, ¿Ok? me había olvidado. Sí, ya la Listo. corregí. Pero sí está bien, ¿no? Sí entiendes por qué, ¿no? Sí. Luego está el movimiento dimensional. Ah, bueno. Esto que tú colocas acá, movimiento dimensional, es bidimensional, es decir, de dos dimensiones, ¿no, Vanessa? Te Bueno, falta profe, ya lo un bi corrijo. ahí, bidimensional. Y en realidad, estas ecuaciones que tú tienes aquí, estas cuatro, deberían ir al lado izquierdo de las anteriores. O sea, no deberían ir acá debajo, sino al lado Sino izquierdo. de las de movimiento rectilíneo uniforme en el plano a la izquierda. Eso, porque es que en realidad estas son las cuatro que uno maneja, solo que de esas cuatro uno dice que salen como las componentes de la ecuación. ¿Sí me entiendes? Sí, ¿no? Sí, o sea, solo me faltaría organizar la tabla. Exactamente, como para que, o sea, para que no creas que son diferentes movimientos, sino que eso es lo mismo todo. ¿Ok? Sí, profe. Bien, sigo acá. Movimiento circular uniformemente acelerado. Me faltarían las del movimiento circular uniforme también. Vanessa. Movimiento circular uniforme. Que tú estás escribiendo aquí las del movimiento circular, nomás, uniformemente acelerado. O sea, las últimas. Me faltarían las del movimiento circular, que son, digamos, la comparación con estas primeras que haces tú. El movimiento rectilíneo uniforme, también existe el movimiento circular uniforme. ¿Sí me entiendes, Vanessa? Ujú. Sí, profe, Sí, ahorita ¿no? ya lo corrijo. Bien, pero gracias por compartirnos tu fotografía. De hecho, ahí está. ¿Sí entiendes, Vanessa, la comparación o no? Sí, profe. Sí, solo que me faltó eso porque no me alcanzó el tiempo. No, pero sí entiendes, es decir, sí entiendes cómo va evolucionando, ¿no? Es decir, Sí, que claro. es lo mismo y lo mismo y lo mismo. Lo único que uno tiene que hacer es como irse,
ubicando de qué tipo de movimiento me están hablando, pero en realidad la cinemática toda se maneja con las mismas fórmulas. Eso era lo que quería que entiendan, pues, al hacer ese pequeño ejercicio mental de comparar las ecuaciones. ¿Ok? ¿Alguien más que nos quiera compartir su fotografía? Chicos, ¿alguien más que nos quiera compartir su fotografía? ¿No? ¿Nadie? Mayra, Erazo, ¿sí lo hiciste? Mayra. Sí, profe, sí, profe. Lo que pasa que, o sea, yo fui mirando las del movimiento, las de cada movimiento, las que tenía en el cuaderno, y las fui pasando a movimiento, o sea, fui reemplazando lo que era velocidad, le coloqué W y así. Ya. Pues no sé si termino. No, pues la idea era, pues que esas ya estaban, Mayra. La idea era que hagas un como, así como le hizo tu compañera. ¿Como un resumen? Sí, Exactamente, como un chancuco, digámoslo de alguna manera. sí, Como un cuadro que uno siempre le dicen en el examen, profe, ¿puedo sacar las fórmulas? Entonces, la idea es esa, como que hagas un resumen de tus fórmulas, pero así como comparándolas, o sea, qué tienen en común y irse dando cuenta que en realidad con que te aprendas las cuatro, te las sabes todas, porque lo único que tienes que hacer es como ir cambiando, eh, digamos, las variables de acuerdo al, al ejercicio que te estén colocando. A eso que era que quiera que lleguen. Bueno, sí, Steven, sí, profe. Steven JB, ¿sí me escuchas, Steven? Sí, profe, aquí estoy. ¿Sí te fue bien con tu cuadrito o no? Me faltaron algunas porque estaba confundido con las del movimiento rectilíneo uniforme. Solamente tomé las tres primeras. Si solo son esas tres, ¿cuáles son más? No. O sea, ahorita lo que cambió la compañera, me estaba fijando que me faltaron las otras. No, ya. Te faltó lo del acelerado, entonces seguramente. Eso, esas de ahí. Solamente tomé las tres primeras. Esas tres de Ah, ahí nomás. bien. Alguien que las tenga así como resumidas, que no las quiera Profe, compartir. yo las tengo, pero me faltan unas del movimiento parabólico. A ver, indícanos, Elena. Ya voy. Se las envió al WhatsApp, ¿verdad? Sí, yo las proyecto acá. MRU y MRU. Paula Pantoja, ¿a ti cómo te fue? ¿Sí, bien o mal? Estás perdida, Paula. Paula Pantoja, ¿sí me escuchas o no? Sí, profe, pues más o menos. Más o menos. A ver, entonces voy a compartir lo que nos dice Selene. Voy a compartir la pantalla. Entonces aquí está. Entonces, a ver, ella empieza con el movimiento rectilíneo uniforme. Listo, ahí están bien. Son las tres ecuaciones. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado está bien. Y están las cuatro ecuaciones. Caída libre está bien, ¿cierto? Ahí están bien. Movimiento en el plano. También está una para X, una para Y. Aquí, Selene, Selene, Sí. Selene. Mira que aquí cuando colocas movimiento en el plano cartesiano, no es X final en X, ¿no? Es X final menos X inicial
igual a un medio de velocidad final en x más velocidad en x inicial por tiempo, pero en la segunda ecuación tú colocas x, y final. Ahí te sobra esa x, ¿no, Selene? Entonces, x final menos x inicial en la primera. Y en la segunda, y final menos y inicial. Es decir, es lo mismo para x que para y. Entonces te está sobrando esa x. ¿Sí sabes de la que te estoy hablando o no? Sí, es que yo las tenía acá en el cuaderno, las tenía como R, el desplazamiento R, entonces las había puesto como R de X y R de Y. Ya. Bueno, pero eso estaría, digamos, mejor escrito que lo que estás escribiendo aquí. Porque en realidad aquí, pues, no estás haciendo como una mezcla de las dos variables y no se puede. Entonces, una es para X y la otra es para Y. ¿Ok, Selene? Y Listo, y profe. las que tú me dices en R, lo mismo que le decía a la compañera, serían a la izquierda de esta tabla. Es decir, por ejemplo, la primera ecuación quedaría velocidad final menos velocidad inicial es igual a aceleración por tiempo final menos tiempo inicial. ¿Sí o no? Entonces, lo que uno decía ahí era que hay una para X y otra para Y. Ahí estaría bien. Y de la segundo par de ecuaciones, es decir, de la tercera y la cuarta de tu tabla, quedaría R final menos R inicial es igual a un medio de la velocidad final más la inicial por el tiempo. Y de esa se desprenden una para X y otra para Y. ¿Sí me entiendes, Elena? Sí, Sí, ¿no? Bien. Ok, sigamos acá. A ver, ¿qué más nos enviaste? Aquí está el resto. Movimiento circular y movimiento circular uniformemente acelerado. Listo. Sí, ahí está bien. Solo con esas correcciones. Entonces, la idea era esa. La idea era que ustedes hagan como ese ejercicio y miren que ya con esto se hace como, digamos, la conclusión de los movimientos. Me falta un temita más que ahora lo vamos a ver más adelantico, pero antes de eso quisiera que resolvamos un par de problemitas rápidos para, para darse cuenta que es exactamente lo mismo. Solo que aquí hay que tener cuidado en un par de conceptos, ¿verdad? Ya les voy a indicar. Entonces aquí ya les estaba escogiendo unos problemitas para que los resolvamos entre todos, lo vamos haciendo. Entonces me dice, primero, me dice, este es un problema de movimiento circular uniforme para que lo identifiquen, ¿no? O sea, aquí no va a haber aceleración, pero bueno, eso uno tendría que ser capaz de identificarlo, pues con solo leer el problema, pero pues como es la primera vez que resolvemos este tipo de problemas, se los, digamos, se los advierto desde un inicio, dice, el rotor de un helicóptero gira con una rapidez angular de 3.20 por 10 a la 2 revoluciones por minuto, ¿cierto? Y aquí inmediatamente el problema les advierte. En este libro en ocasiones usamos la abreviatura revolución por minuto, es decir, muchas veces en los problemas les va a salir esto, RPM. Ese RPM significa revolución por minuto. Pero en la mayoría de casos usamos, como lo tiene ahí, rep sobre minuto, o sea, revolución por minuto. O sea, no se vayan a dejar asustar si les sale en algún problema ese RPM que significa lo mismo, revolución por minuto. Listo. La primera pregunta me dice, exprese esta rapidez angular en radianes por segundo. Entonces, bueno, pues aquí yo entiendo que este 3.20 por 10 a la 2 revoluciones por minuto me lo está diciendo, es una rapidez, o sea, es una velocidad angular, ¿cierto? Pero me la están dando en unas unidades raras, que es una revolución por minuto. Y por lo general, yo les había dicho aquí, les había dicho que la velocidad angular, si quieren me subo acá, aquí está, la velocidad angular se mide en radianes sobre segundo. Entonces, por lo general, ese es como el primer paso que toca hacer en todos los problemas, pasar esas unidades de revolución por minuto a radianes sobre segundo. Y entonces uno diría, bueno, pero ¿qué es esa vaina de revolución por minuto? ¿Qué entiendo por eso?
Entonces, esa revolución por minuto, ¿cierto? Esa revolución por minuto, lo que significa es que se va a demorar, ojo aquí, una revolución es una vuelta. A una revolución la entiendo por una vuelta, ¿cierto? Y un minuto el tiempo que se va a demorar. Es decir, las revoluciones por minuto es cuántas vueltas alcanza a dar en un minuto, prácticamente. Eso sería una revolución por minuto. Entonces, el problema a mí me dice que está dando 3.2 por 10 a la 2. Eso, sin notación científica, ¿cuánto sería? 3.2 por 10 a la 2. O sea, al 3.2 le aumento 10 ceros. O sea, ¿cuánto sería? Chicos, chicos, 320, profe. 320, claro. Es como multiplicar por un 100. Entonces serían 320. Pero pues en este libro me lo manda a hacer así con notación científica, pues no hay ningún problema. Pero si usted no lo entiende así, pues simplemente es aumentarle los dos ceros. Ya. Ahora me dice, esas 320 revoluciones por minuto, el literal A me dice, exprese esta rapidez angular en radianes por segundo. Ah, bueno, entonces hago un factor de conversión. Si yo sé que una revolución, aquí estoy haciéndolo. Si yo sé que una revolución son 2 pi radianes, pero ¿por qué, profe, 2 pi? Ah, porque ¿cuánto vale una vuelta? Una vuelta completa en radianes, ¿cuánto es? 2 pi. ¿Eso sí me entienden, chicos? Sí, ¿no? Chicos. Sí, profe. O sea, una vuelta son 360 grados o 2 pi radianes. Entonces, si yo sé que una revolución son 2 pi radianes y que un minuto son 60 segundos, entonces hago pues una conversión normal. Entonces digo, para quitar estas revoluciones de aquí, multiplico por 2 pi. Y para quitar estos minutos de aquí, divido entre 60. Entonces, 2 pi radianes sobre una revolución y un minuto son 60 segundos. Si hago esa operación, me da 35 radianes por segundo. Ah, ahora ya entiendo. Entonces, lo que me estaban dando acá, que en un principio no sabía qué diablos era, aunque pues obviamente me decía que era la rapidez angular, por las unidades ya estoy seguro que en realidad es W o la velocidad angular. ¿Sí es claro eso? Sí, ¿no? ¿Fácil? ¿Sí está fácil? Sí, ¿no? ¿Sí me entienden esto de los sistemas de conversión o no? Sí, profe. Sí, ¿no? Entonces tratemos de hacer el B ahora. Ahora me dice, si el rotor tiene un radio de 2 metros, entonces, si ahora yo ya sé que el radio vale 2 metros, ¿qué longitud de arco traza la punta de una pala en 3 por 10 a la 2 segundos al cuadrado? Entonces, nuevamente, si el rotor tiene un radio de 2 metros, ¿qué longitud de arco traza la punta de una pala en 3 por 10 a la 2 segundos al cuadrado? Entonces, miércoles, ¿qué era la longitud de arco? Entonces me voy acá a mis definiciones. Desplazamiento angular es igual a longitud de arco sobre el radio. O sea, que yo la longitud de arco la entiendo como S. ¿Sí me hago entender eso? Sí, ¿no? Es decir, la longitud de arco es S. Me está diciendo que si yo conozco el radio, aquí, si yo conozco el radio, ¿sí? Me pide es que encuentre qué longitud de arco recorre, pero en un tiempo determinado. ¿En qué tiempo? En el tiempo de 3 por 10 a la 2 segundos. Entonces, ¿cómo lo haríamos ese? ¿Quién me ayuda? Rápidamente, ¿quién me ayuda? Pues yo lo único que sé es esta ecuación, si quieren la copio acá. ¿Cierto? Control C, Control V aquí.
Entonces yo conozco esa ecuación. De aquí yo podría decir, entonces, ¿cómo le conocemos? Como la desplazamiento angular lo puedo expresar de esa forma. Entonces de aquí yo podría decir que, de aquí yo podría decir lo siguiente, podría decir que teta a qué es igual en ese caso entonces. Perdón, que S a qué es igual en ese caso entonces. Entonces yo podría decir que S, entonces S es igual a teta por R, ¿cierto? Entonces S es igual a teta por R. Ajá, pero a mí me están dando el radio. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo haría para encontrar teta? Sería la cosa. ¿Me ayuda, chicos? S es igual a teta por R. Teta, teta, sí, teta por R. ¿Cierto? Entonces, esto sería igual. Pues teta no lo conozco. Conozco es el tiempo. Por tanto, yo lo que necesitaría primero es encontrar cuánto vale ese teta. ¿Cómo haría yo para encontrar cuánto vale teta? Entonces, como miren, yo ya tengo la velocidad angular y se supone que es un movimiento circular uniformemente acelerado, perdón, uniforme, un movimiento circular uniforme, entonces la velocidad es constante. Por tanto, si yo tengo el tiempo, podría despejar cuánto vale teta. ¿Sí me hago entender eso o no? Entonces, ¿cómo sería? Como yo sé que W es igual, a ver, que W es igual a teta por R, entonces delta teta sería igual a W por T. ¿Me entienden eso, chicos? ¿O no? No voy a compartir desde acá. No. ¿Sí? ¿Ahí sí está mirando la pantalla o no? No. Ahí sería. Entonces, miren, de aquí yo podría decir entonces que como W es igual a la variación del ángulo sobre el tiempo, entonces la variación del ángulo, que es lo que yo necesito, es W por T. Pero como W es constante, 33.5 radianes sobre segundo, por el tiempo que me están diciendo, que es ¿cuánto? 3 por 10 a la 2 segundos. Entonces, simplemente esto me da 1.01 por 10 a la 4 radianes. ¿Por qué radianes? Porque segundos con segundos se cancelaría. Entonces, solo me queda en radianes. Y es obvio, ¿por qué? Porque en ese caso, pues simplemente es un desplazamiento angular. Y como ya tengo delta teta o teta, en este caso entonces ya puedo aplicar esta fórmula, ¿cierto? Que delta S es igual a R por delta teta. R me dice el problema que son 2 metros y delta teta, y perdón, sí, delta teta me dice que es igual a 1 por 10 a la 4 radianes. Por tanto, delta S es 2.02 por 10 a la 4 radianes. ¿Sí es claro eso, chicos, o no?
Ese es un problema sencillito, solo que ahora ya no hablo de distancias, sino de desplazamientos angulares. Chicos, ¿sí está claro o no? Se perdieron. Vanessa Arteaga, ¿sí me entiendes o no? Vanessa, Profe. ¿claro todo o no? ¿Puede volver a compartir la pantalla, profe? Ahí, Vanessa, ¿sí? Ya está cargando, espérame. No entendí muy bien en la parte que es, o sea, me confundí antes de que pasara a despejar ese. De aquí sí entiendes que despejé ese, ¿sí o no? Sí, ajá. Pero en este paso, al siguiente paso, ahí ya me confundí en esa parte. Ah, ya. Lo que pasa es que aquí estoy partiendo de esta ecuación. Mira, aquí la voy a copiar antes. Esta ecuación. Este. Aquí la voy a copiar si quieres. Entonces, como yo sé que W, o se sabe más bien que W es igual a variación de teta sobre variación de tiempo, entonces de aquí se despeja la variación de teta. De ahí. Entonces, de aquí a qué sería igual delta teta. A W por variación de tiempo. ¿Ya me entendiste ahí? Sí, esa parte, eso de ahí no sabía de dónde había salido eso. Pero ahora ya me entendiste o no. Sí, ajá, ya. Sí, Y de ahí ¿no? ya se Profe, pero ¿por qué acá tiene variación de tiempo y acá solo tiene tiempo? Ah, pues porque el tiempo inicial es cero. Entonces, como la variación de tiempo es tiempo final menos tiempo inicial, entonces al hacer tiempo inicial cero, por eso es que aquí se describe solo con tiempo. ¿Sí me entiendes eso o no? Sí, ahí se despejaría teta nomás de esa fórmula. Sí, solo se despeja delta teta, ¿no? O teta. Eso, ajá. Ajá. Sí, esa parte ya me había confundido ahí, me perdí un poco, pero ya entendí, profe, Y este gracias. delta S, si no entiendes de dónde sale, sí. Este es Sí, de la estándar. fórmula, ajá, de la fórmula de arriba. Exactamente. Se lo despejo de ahí. Ah, exactamente. Ujú. ¿Listo? Ahora Listo. miremos el C, ¿qué me dice? El piloto abre el acelerador y la rapidez angular de la pala aumenta mientras gira 26 veces en 3 segundos. Calcule la rapidez angular promedio en este tiempo. Entonces, el piloto abre el acelerador y la rapidez angular de la pala aumenta mientras gira 26 veces en 3 segundos. Calcule la rapidez angular promedio en este tiempo. Entonces, la misma cosa. Entonces, me está diciendo que giró 26 veces en 3 segundos. Esa es la pregunta. O esa es la condición que me la da. 26 veces en 3.6 segundos. Entonces, ahí lo que yo les decía ahora en iniciar la clase, miren, estas cosas como son macro, ¿cierto? Como son macro, como son en tiempos grandes, entonces aquí no se necesitaría hablar de velocidad instantánea. Ah, eso también me olvidé decirles. Acá también funciona ese concepto, ¿no? De velocidad, aceleración, de velocidad instantánea angular y de aceleración angular instantánea. ¿Cuándo se da eso? Pues cuando el tiempo tiende a ser cero. Pero en este caso me pregunta es de la rapidez angular o de la velocidad angular, ¿cierto? Cuando gira 26 veces en 3.6 segundos. Entonces, fácil. Para la C, entonces lo que yo diría es lo siguiente. Como esto es cierto, entonces primero debería calcular cuál es la variación de teta en esas 26 revoluciones o en esas 26 vueltas. Y una vez tenga eso en función de radianes, pues lo dividiría entre el tiempo y esa sería la velocidad promedio. ¿Cómo así, profe? Pues simplemente sería algo como así. Sería algo como así.
Entonces, para la C, yo podría escribir algo como así. Perdón. Ahí es quedaría, ¿cierto? Esta sería la C. ¿Cómo así, profe? Entonces, lo primero que yo les digo es que deben calcular delta teta. Entonces, delta teta de las 26 vueltas serían 26 revoluciones. Pero una revolución, ¿cuánto tiene? 2 pi radianes sobre segundo. Los 26 por 2 me daría 52 pi radianes. Si quieren, aquí usted podría reemplazar el valor de pi, ¿no? Que es 3,14. Pero a veces es mejor dejarlo así por factores de conversión, nada más, ¿cierto? Y entonces, como yo ya lo tengo, el delta teta, que son radianes, o en radianes más bien dicho, ya divido delta teta sobre delta tiempo, a 52 pi radianes sobre el tiempo que se demoró en dar esas 26 vueltas o 52 pi radianes, que son 3.6 segundos. Y eso me dice que es 45 radianes sobre segundo. Es decir, aquí ya está hecha la conversión del pi. Entonces el pi ya lo convirtieron a 3,14. ¿Sí es claro esa partecita o no? Chicos, ¿sí es clara esa partecita o no? Selena, ¿sí me entiendes o no? Selena. Profe, Cuéntame, Sebastián. profe, qué pena, yo me confundí, me embolaté ahí para hallar el valor de delta teta. O sea, las 26 revoluciones equivalen a la velocidad, Es ¿no es que, cierto? no. ¿No? Una revolución solo es vueltas. Una revolución es la cantidad de vueltas. Ajá. Entonces aquí te está preguntando, mira, te están diciendo el piloto abre el acelerador y la rapidez angular de la pala aumenta mientras gira 26 veces en 3.6 segundos. O sea que aquí te están dando ya la velocidad, pues, ¿cierto? Entonces te están Ujú. diciendo, está girando a 26 veces en 3.6 segundos. Pero entonces, ¿cuánto es un giro? Un giro es una revolución. Pero en radianes, ¿cuánto es? Son 2 pi radianes. Entonces, lo que hay que pasar es primero estas 26 vueltas a giros o a radianes. Y eso es lo que se hace aquí, mira. Entonces, las 26 revoluciones, ¿cómo las paso? Digo, una revolución son 2 pi radianes. Por eso es que me da 52 pi. 26 por 2, 52. Y el pi lo deja. Pero tú podrías expresarlo, ¿no? 52 por 3,14 si se quisiera. Y pues lo que dé. Ahora, como ya tengo ese ángulo, que es el que alcanza a recorrer, ¿cierto? Porque esto es un ángulo porque me dan radianes. Ahora sí ya saco la velocidad, que es la que me están pidiendo. ¿Y a qué es igual la velocidad? A delta ángulo o delta teta sobre delta tiempo. ¿Cuánto es el ángulo? 52 pi radianes. ¿Y cuánto es el tiempo? 3.6 segundos. Por eso, aquí mira que las unidades ya me indican que estas son unidades de velocidad angular. Radianes sobre segundo. ¿Listo, Sebastián? Sí, profe, sí, ya comprendí. Ya. Bien, ¿alguien más que tenga alguna pregunta, chicos? ¿No? Bueno, entonces hagamos otro problemita. Este ya va a ser un problema ya no de movimiento circular uniforme, sino de movimiento circular uniformemente acelerado. ¿Ok? Este movimiento, entonces ya en mi cabeza ya tengo que es un movimiento cuya aceleración es la que es constante. Entonces, al ser la aceleración constante, pues ya no aplico las ecuaciones sencillitas, sino que más bien aplico es las ecuaciones del movimiento circular uniformemente acelerado. Entonces, ¿cuál es el problema? Sería este problemita.
Sencillos son esos problemas, solo es para que entendamos los conceptos. ¿Sí lo están mirando ahí? No, profe. Ah, ya. No sé por qué cuando me cambio de pestaña se sale. Entonces, ay, Profe, es porque solo comparte la pestaña, no comparte la pantalla, por esas razones. ya. Sí, es eso. Gracias, Sebastián. Entonces, este sería el problemita. Tratemos de hacerlo ahí. Entonces, ¿qué me dice? Me dice, una rueda gira con una aceleración angular constante. Ah, bueno, entonces ya me dan cuánto vale alfa. La aceleración angular constante es 3.5 radianes sobre segundo al cuadrado. Si la rapidez angular de la rueda es 2 radianes sobre segundo en un tiempo inicial cero, entonces esto que me están dando ahí, la velocidad angular pero inicial, porque me lo están dando para un tiempo cero, ¿cierto? Las preguntas son, ¿a través de cuál ángulo gira la rueda entre el tiempo cero y el tiempo 2 segundos? O sea, me están preguntando cuál es la posición angular final a los 2 segundos. Entonces, ¿lo vamos haciendo o qué? ¿O saben qué? Sáquenle una captura de pantalla a esta foto, a este problema. Sáquenle una captura de pantalla. ¿Listo, chicos? ¿Listo? ¿Ya todos le tienen captura de pantalla a eso o no? Sí, profe. Y se va a cerrar otra vez la sesión de Zoom. Entonces lo van tratando de hacer o por lo menos transcribiendo en su cuaderno mientras yo hablo otra sesión. Bueno, para resolverlo entre todos. Pues si lo pueden ir haciendo, pues mejor, pero lo vamos a resolver entre todos. ¿Ok?